Y vamos a hacer un repaso de lo que hablamos esta mañana. Vamos a hacer un repaso práctico, con preguntas. Así entramos en un calentamiento para iniciar. ¿Alguien me puede decir las dos cosas por las cuales es importante la teología del pacto? Igual si citan una de ellas por lo menos. La importancia de la teología del pacto se da por dos cosas fundamentales. Muy bien, nos ayudan. Sí, dijimos eso en la introducción, que era una hermenéutica que nos ayuda a entender el misterio de Cristo a profundidad. Y hay una más que también es muy importante que dijimos. Muy bien, ayuda a distinguir la ley del Evangelio, excelente. La definición de un pacto. ¿Alguien me puede dar la definición de un pacto? Un compromiso sancionado. Muy bien, excelente. También vimos 7 elementos que nosotros encontramos en la teología pactual. 7 elementos. Sanción, promesa, administración soberana, juramento, restipulación, ley positiva, cabeza federal. ¿Qué nos falta? Dijimos ya eso. Una administración soberana, promesas y compromisos. 7. Repetimos de vuelta. Administración soberana, promesa de compromiso, juramento, sanciones, restipulación. ¿Qué era restipulación? Excelente. Una respuesta requerida, en este caso del hombre que entró en pacto. Ley positiva. ¿Qué decíamos que significaba la ley positiva? Una ley que se da a partir de una revelación por parte de Dios. Y cabeza federal o jefatura representativa, ¿qué significaba? El representante. Uno representa a muchos. Y habíamos visto un cuadro que nos ayudaba a distinguir entre un pacto de obras y un pacto de gracia. Y habíamos visto que la materia es ley y promesa. En cuanto a la ley, se requiere una obediencia, una sanción sobre el socio del pacto, y eso habíamos dicho que es un pacto de obras. Y en cuanto al pacto de gracia, una promesa, una recepción y un impositor del pacto. Ya habíamos dicho que era importante hacer una aclaración, una nota importante en eso. Cuando encontramos que en el pacto de gracia hay también ley, ¿cómo teníamos que distinguir eso? Dijimos, se distingue específicamente por medio de esto, la reestipulación. Excelente. Entonces dijimos que lo que diferencia a un pacto de obras de un pacto de gracia es la forma de reestipulación. Muy bien. Ahora nosotros vamos a entrar en el en el último punto de la introducción realmente, para luego meternos ya de lleno en el pacto de obras. Y vamos a mirar como punto número 4, tendría que ser, si alguien está tomando nota, punto número 4, función y propósito, o función o propósito de los pactos. Función o propósito de los pactos. Función o propósito de los pactos. Primeramente, delegar dominio, establecer y gobernar reinos. La función o propósito de los pactos está en delegar un dominio y establecer y gobernar reinos. Yo hice un cuadro acá que voy a explicar, pero antes de eso, quiero volver, ¿se acuerdan a esto que habíamos hecho al principio? Quiero explicar algo de eso. Ustedes van a ver que, yo tenía mi confesión por ahí, acá está. Cuando nosotros miramos este cuadro que estamos apreciando acá, vemos que este pacto eterno de redención es aquella transacción que se llevó a cabo en la Trinidad, en donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pactaron llegar a la consumación del nuevo pacto. Fíjense que yo hice unas rayitas acá que van de forma ascendente. ¿Y por qué hice eso? Lo hice a propósito para que podamos diferenciar
nuestro federalismo 1689 de lo que creen nuestros hermanos presbiterianos. ¿Qué es lo que ellos, nosotros no vamos a entrar en detalle en lo que ellos creen, pero básicamente lo que ellos hacen es ver este pacto de gracia en todos estos pactos administrados de forma diferente. Eso les lleva a ellos a conclusiones equivocadas. Entonces ellos ven cada pacto como el pacto de gracia, pero administrado de forma diferente. ¿Nosotros qué decimos? Gracias, hermano. Nosotros decimos que cada pacto no es el pacto de gracia y tiene que ser entendido en su contexto. Es por eso que nosotros vamos a estudiar la teología. Gracias. Es por eso que nosotros vamos a estudiar la teología del pacto haciendo esta distinción importante. Nosotros vemos que en la teología pactual hay una continuidad y hay una discontinuidad. ¿Hay una continuidad en qué sentido? En la promesa. Si ustedes se fijan, cada pacto, esta línea que ven acá en color azul, vendría a ser esa promesa que fue anunciada, y esto tiene una continuidad. Sin embargo, cuando nosotros miramos la progresión de los pactos, nosotros podemos ver que cada pacto debe ser entendido en su contexto, y nosotros negamos que cada pacto sea el pacto de gracia. Esta es una parte, un poco el trabalenguas de esto. Cuando nosotros decimos un pacto de gracia, porque lo que vamos a ver a medida que avancemos es que específicamente acá vamos a ver un pacto de gracia, pero no es el pacto de gracia. Repito, aquí vamos a ver un pacto de gracia, pero eso no quiere decir que estemos hablando del pacto de gracia. Lo que sí vamos a ver acá es que hay una mayor revelación. Empieza a ser un poco más claro y más evidente que acá. Acá también vamos a ver un pacto de gracia, pero vamos a verlo en su contexto para poder entender. Pero de vuelta, cuando decimos pacto de gracia, no estamos diciendo que es el pacto de gracia. Otra cosa muy importante en este cuadro, o en esta figura, es esta línea que yo puse acá. Nosotros podemos ver que el pacto de obras, en su alcance, yo había dicho hace un ratito que la función o el propósito de los pactos era delegar dominio, establecer y gobernar reinos. Entonces, nosotros podemos ver que en el pacto de obras se estableció un dominio, un lugar en ese pacto que vamos a entrar ahora a mirar. ¿Cuál es ese lugar? ¿Cómo? El Edén. Entonces nosotros ponemos acá en el reino de la creación y podemos ver que los pactos, escúchame bien, los pactos que están dentro del reino de la creación abraza de forma universal todos los demás pactos. Y eso lo vamos a mirar ahora a través de entrar en la teología, en el pacto de obras, perdón. Esto que está acá no solamente alcanzó a Adán y nada más, sino que va a todos. Lo mismo con el pacto noético. Cuando nosotros lleguemos acá, vamos a ver que este pacto es un pacto de gracia común. Y lo voy a explicar por qué le llamamos pacto de gracia común. ¿Cuál es un evento acá histórico que nos suena todo en la mente? Diluvio, exactamente. ¿Y qué fue lo que el Señor decidió después del diluvio? Nunca más destruir la tierra. Entonces, este pacto nosotros le llamamos un pacto de gracia común. ¿Qué hace este pacto? Trae una estabilidad para que se cumpla esta promesa. Si el Señor destruía a toda la raza humana, ¿cómo vendría esa simiente prometida acá? ¿Me explico? Entonces, dentro del reino de la creación, el pacto de obras y el pacto noético son pactos universales. Así que nosotros cuando miramos la función y los propósitos de los pactos, estos son vistos como una transacción de compromiso con sus rituales, documentos, términos y procedimientos estipulados. Los pactos, dice Meredith Kline, funcionan como instrumentos administrativos del gobierno de Dios. Los pactos, repito, funcionan como instrumentos administrativos del gobierno real de Dios. Ya vimos que en el reino de la creación tenemos el pacto de obras y el pacto noético. Pero luego nosotros vemos que está el reino de Israel. Y en el reino de Israel, ¿qué tenemos? El pacto abrahámico, el pacto sinaítico y el pacto davídico.
Y por último, en el reino de Cristo, nosotros vemos el pacto de redención y pacto de gracia. Hermanos, esto de forma general es muy importante que tengamos en mente, porque nosotros ahora vamos a meternos específicamente acá. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Muy bien. Quiero que abran conmigo sus Biblias. Génesis 1:26. Muy bien. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre. Lo que primero vamos a mirar antes de entrar al pacto de obras de lleno es que el hombre fue creado a imagen de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el hombre fue creado primeramente moralmente con la obligación de una obediencia perfecta y personal perpetua que ya estaba en su corazón. Dios creó al hombre bueno. ¿Es correcto? Estamos todos de acuerdo en que si es el hombre la imagen de Dios, entonces esa imagen de Dios es una imagen buena. El hombre era bueno. De hecho, ¿qué dice Dios? Que era bueno. Toda su creación, incluida el hombre. Entonces, en eso bueno que el Señor había creado, ¿hay espacio para el pecado y la maldad? No, definitivamente no. El hombre era bueno. El hombre estaba en su estado de inocencia. No había pecado en el hombre. Entonces, Adán poseía la capacidad de no pecar. ¿Cómo la de pecar? Y acá quiero explicar algo que Agustín lo definió de una manera muy, muy buena para que podamos comprender. Él decía así, Adán no tenía, y en latín, tienen que borrar esto acá. Esto ya está, ¿verdad? Borra acá el de arriba. Adán no tenía non posse pecare. ¿Qué quiere decir eso? Adán no tenía la habilidad para pecar. Non posse pecare, perdón, inhabilidad. Inhabilidad. Por ende, si Adán no poseía la inhabilidad para pecar, entonces él también no tenía la inhabilidad para morir. Repito, si Adán era no posse pecare, inhabilidad para pecar, entonces él tampoco poseía la inhabilidad para morir, pero sí poseía lo contrario. Él era posse non pecare, que significa habilidad para no pecar. Parece un trabalengua esto, ¿verdad? Voy a ir más despacio y voy a explicar. Adán no tenía la capacidad o la inhabilidad para pecar. ¿Por qué? Porque él fue creado mutable. A diferencia de Cristo, que Cristo no era mutable, Cristo sí tenía la habilidad y él no podía pecar. Todos debemos de afirmar eso. Cristo no podía pecar. Pero cuando nosotros miramos a Adán, él no tenía esa habilidad. ¿Por qué? Porque él fue creado mutable. ¿Era perfecto Adán en su estado en el cual Dios le creó, en el estado de inocencia? ¿Era perfecto Adán? ¿Podemos afirmar que sí? Sí, era totalmente perfecto. Pero ¿tenía Adán la capacidad de mutar de ese estado? Sí, tenía la capacidad de mutar de ese estado. Hermanos, eso es muy importante, aunque parezca un trabalengua, debemos de tener muy presente eso. Adán fue creado bueno, fue creado en un estado perfecto, pero él tenía la capacidad de mutar. Nosotros ya sabemos cómo termina la historia. Adán cayó, por ende, mutó de ese estado de perfección en el que él estaba. Pero también nosotros tenemos que decir que así como él poseía la habilidad para no pecar, y quizás para entender mejor esto lo vamos a contrastar de esta manera. Cuando nosotros hablamos con las personas afuera sobre estas cosas, acerca de Dios y compañía, uno siempre escucha que dicen, sí, pero cada uno tiene, ¿qué cosa? Libre albedrío. ¿Por qué dicen eso las personas? Porque no son conscientes de cuál es el estado del ser humano, ¿verdad? Ellos no entienden y ellos no comprenden el estado en el que se encuentra el ser humano. El único ser humano que tuvo el libre albedrío en una forma, si le queremos llamar, innata, porque fue creado perfecto, fue Adán.
Adán sí tuvo la posibilidad de escoger lo bueno. Nosotros desde que nacemos, dice la palabra que nacemos en pecado. Y que nosotros hacemos o queremos hacer solamente lo que nuestra naturaleza nos pide. ¿Y qué es lo que nuestra naturaleza nos pide? ¿La perfección de Dios, el bien de Dios? No, nos pide lo malo. Entonces, cuando nosotros pensamos en Adán y en cómo Adán fue creado, es importante, hermanos, que hagamos esta distinción. Adán fue creado en un estado de perfección, con la posibilidad o con la habilidad para no pecar, cosa que vos y yo ya no tenemos. ¿Se imaginan ese estado? ¿Se imaginan? Ni siquiera podemos imaginarnos mentalmente cómo habrá sido eso. No tenemos la capacidad por causa de que nosotros ya nacemos con el pecado de Adán. Ya nosotros venimos arrastrando esa maldad. Nuestra naturaleza de por sí quiere lo malo y no hay forma de imaginar. Pero Adán, hermanos, tenía la habilidad para no pecar. Y eso es lo que hace que nosotros podamos pensar en lo catastrófico que fue la caída de Adán. ¿Por qué? Porque teniendo Adán la posibilidad de escoger lo bueno, él cayó de ese estado. Y alguno podría decir, sí, yo no estuve ahí. Realmente, ¿por qué yo tendría que pagar por alguien o por algo en donde yo no tuve la posibilidad de ser probado? Lo que pasa es que vos y yo, en el estado en el que nosotros nacemos, créeme que no íbamos a ser jamás mejores que Adán. Teníamos a lo mejor de la creación representándonos. Adán no poseía esa naturaleza que hoy nosotros tenemos a consecuencia de su caída. Estoy siendo muy redundante en esto porque quiero, hermanos, que quede bien claro que el estado de Adán era un estado de perfección en donde él tenía la habilidad para no pecar. Dios condescendió graciosamente en entrar en un pacto, con Adán, que le proporcionaba la posibilidad de alcanzar algo mayor, la vida eterna en un estado de justicia confirmada en comunión con su Creador. Quiero, hermanos, mirar algunos elementos muy importantes. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando leemos el relato de Génesis no encontramos la palabra pacto ahí? Sin embargo, tenemos que mirar algunos elementos que nos deben de llamar la atención poderosamente para poder entender lo que está ocurriendo ahí. En primer lugar, podemos leer, por favor, Génesis 2:8. René, ¿pueden leernos, por favor, eso? Quiero que piensen algo ahí. ¿Dónde fue que el Señor plantó un huerto? Sí. ¿Hacia dónde estaba ubicado o orientado eso? Al oriente. Quiero que miremos, por favor, Ezequiel, capítulo 40, versículo 6. Samuel, léenos eso, por favor, bien fuerte. Ezequiel 46. Sí. Y, eso que está hablando ahí Ezequiel, está hablando en un contexto de un templo. Ese templo, ¿dónde estaba ubicado? Sus puertas, ¿hacia dónde estaban ubicadas? Hacia el oriente. Lo que nosotros tenemos que ver es que ese movimiento que hace Dios con el hombre, que dice, plantó un huerto al oriente y puso ahí al hombre para que lo cultivara y lo guardara, no debemos de mirar ese movimiento como si Adán estuviese siendo un jardinero de un lindo jardín, sino que tenemos que mirar a Edén como un templo. ¿Cómo como un templo? Porque ahí no dice eso. No lo dice explícitamente, pero nosotros tenemos que llegar a esas conclusiones mirando lo que la palabra del Señor enseña. Fíjense que ahí en Génesis utiliza la palabra cultivar y guardar. Quisiera que miremos Números, capítulo 3, Números, capítulo 3, versículos 6 al 10. Habíamos leído recién que Edén, el huerto en Edén, estaba ubicado al oriente. Habíamos visto que el templo, sus puertas daban al oriente. Pero ahora miremos Números capítulo 3, versículo 6 al 10, que dice, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Quiero que noten esa palabra ahí, subrayen esa palabra en su Biblia si tienen ahí, para que le sirvan. Y desempeñen el cargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir
en el ministerio del tabernáculo y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás a los levitas, a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Habló además Jehová a Moisés diciendo: he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán yo Jehová. Hermanos, las dos palabras que nosotros vemos ahí es servir y guardar. Estas dos palabras son muy similares y de hecho en el hebreo son las mismas palabras abad y shamar. Abad y shamar. Esas dos palabras tienen una implicancia. El primero, abad, implica servir, trabajar, mientras que shamar significa cuidar, custodiar, proteger o preservar. De vuelta, abad implica servir, mientras que shamar significa cuidar, custodiar, proteger o preservar. Estas mismas palabras, hermanos, que nosotros vemos en Números son las mismas palabras hebreas que se utiliza para que se dé una directiva de cuál debía ser el trabajo de Adán. Entonces, ¿qué es lo que nosotros afirmamos? Que Edén era un templo. Primero, por la ubicación que tenemos en el huerto y la misma ubicación que nos da Ezequiel en el capítulo 40, versículo 6. Pero segundo, cuando el Señor dice para que lo cultivara y lo guardara, está usando la misma palabra que utilizan Números para explicar el servicio que debían de ejercer los levitas en el tabernáculo. Abad y shamar. Pero hay otros elementos más que nos ayudan a distinguir y a entender que Edén era un templo. La descripción bíblica del Edén lo convierte en un templo de la presencia especial de Dios. Y nosotros podemos ver numerosos rasgos en Génesis 2 que lo señalan. Ya vimos su designación oriental. También Edén estaba ubicado en una montaña, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo podemos nosotros deducir eso? Por medio de los ríos que salían de Edén. Y nosotros entendemos que de forma natural los ríos corren de arriba para abajo. No es nada nuevo eso, ¿verdad? Entonces Edén estaba ubicado en un lugar alto. Pregunto, cuando nosotros miramos la palabra del Señor, la mayoría de las apariciones que Dios se hacía con los hombres, ¿dónde eran? Eran en los lugares altos. Pero también nosotros podemos ver que en Edén había muchos metales preciosos. ¿Cuál era uno de esos metales preciosos que había en Edén? Había oro. Miremos. Si encuentran ahí más rápido. ¿Puedes leer, por favor, Mati? El nombre del uno era Pisón, este desierto de toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Toda aquella tierra es buena. Hay también Bedelio y Conis. El nombre del segundo río es Gijón, este rodea toda la tierra de Dios. Fíjense que ahí está describiendo los nombres de esos ríos que salían de Edén. Miremos Apocalipsis, por favor, 21, 17. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 17. Hermanos, nosotros afirmamos que Edén es un templo. Nosotros hoy decimos que ¿quiénes son el templo de Dios? Los creyentes somos piedras vivas con las cuales estamos edificando un templo. Pero cuando miramos, mejor dicho, Apocalipsis y vemos la Nueva Jerusalén, ¿qué es lo que encontramos ahí respecto al templo? ¿Hay una necesidad de un templo físico? ¿O dice que en ese momento estamos con la presencia del Señor y ya no hay necesidad de un templo porque el Señor está en medio de nosotros? Dice así. Pero yo quiero que miren ahora este contraste entre los metales preciosos que había en Edén y Apocalipsis 21, 17, cuando se refiere a la Nueva Jerusalén y dice: y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad
era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Y el cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso y el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Y sigue describiendo, las 12 puertas eran 12 perlas. Hermanos, cuando miramos estos metales preciosos que decían que estaban en Edén y comparamos con el templo que edificó Salomón, que también tenía toda clase de metales preciosos, e incluso nosotros podemos ver en ese templo que está descrito como árboles que estaban tallados en el templo. ¿Se dan cuenta que cuando nosotros miramos Edén, miramos el templo que hizo Salomón, comparamos las piedras preciosas que había en Edén, comparamos las piedras preciosas que el Señor mandó estrictamente a Salomón en la construcción del templo, vemos los árboles tallados y de vuelta nosotros vamos a la Nueva Jerusalén y nosotros vemos que ahí hay de vuelta piedras preciosas y hay todo tipo de metales? Nosotros podemos decir que Edén entonces no era un simple jardín, era el tabernáculo, la morada de Dios. Y el hombre no es que tenía que estar ahí haciendo poda y rastrillando, sino que tenía que servir constantemente delante de la presencia del Señor. El Edén era un modelo de templo prototípico del que las escrituras posteriormente tomaron sus imágenes y su lenguaje. Cuando yo uso la palabra tipo, lo que estoy diciendo es que estamos viendo una figura que tiene su cumplimiento en el antitipo. Ya lo habíamos explicado en otros estudios y ya habíamos hecho este ejercicio, pero el templo que nosotros vemos en Edén, vemos que también se replica de vuelta con algunas características en el templo de Salomón, pero luego vemos también el cumplimiento en la Nueva Jerusalén, en donde quien está en medio de su pueblo, habitando con su pueblo, y en esa ciudad ya no hay necesidad de luz, porque la presencia del Señor mismo está en medio de los hombres. Pero no solamente eso, hermanos, también es importante que nosotros pensemos en lo que dice el Nuevo Testamento respecto a estas cosas. Hebreos 11:22. ¿Alguien puede leer, por favor, Hebreos 11:22? ¿De dónde sacan todas estas cosas de que el templo era así? Por favor, leamos lo que dice Hebreos 12:22. El que tenga lo puede leer bien fuerte. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Fíjense que ahí está diciendo que nosotros somos ciudadanos de la Jerusalén de arriba. Pero hay un elemento más que nosotros leímos en Ezequiel y muy importante. Fíjense que decía que el extraño que se acercare, ¿qué pasaría con ese extraño? ¿Cómo? Morirá. Entonces, Adán servía en el tabernáculo y su deber era servir y guardar. Es la misma función que se le da a los levitas en el tabernáculo, en el templo. Al colocar a Adán en el jardín de Edén como trabajador, Dios le concedió un ámbito particular para gobernar. Adán era un rey en el reino de la creación. Era su espacio de dominio porque se le mandó que enseñorease sobre los animales. También la palabra dice que Adán le puso nombre a todos los animales. Entonces Adán no era solamente un jardinero. Tenemos que entender a la luz de todo el contexto teológico, todo lo que la Biblia dice de eso. Y Adán entonces podemos decir que estaba sirviendo en Edén. Él era un rey en un reino. ¿Cómo estaba este rey en este reino? En un estado de inocencia, en un estado de perfección. Dios le creó con una capacidad de escoger lo bueno y lo malo en ese estado de perfección. Ya lo habíamos visto. Dios colocó entonces a Adán como rey sobre el Edén. Y el gobierno de Dios se establecería dentro de esta esfera a través de Adán. El Edén entonces, hermanos, era el reino de Adán y él era su rey. Adán entonces no era solo un jardinero, Adán era un profeta al recibir la palabra de Dios, las instrucciones que Dios le dio. Él tenía que gobernar, él tenía que sojuzgar. Entonces Adán era un profeta al recibir la palabra de Dios, era un sacerdote al guardar y ministrar en medio de la presencia de Dios
y era un rey al gobernar el dominio que se le había dado. Fíjense, porque es muy importante que fijemos eso. Adán era un profeta, era un sacerdote y era un rey. Hermanos, cuando nosotros vemos que Adán tenía todo tenía que cumplir con todos estos servicios, nosotros podemos definir claramente que Dios entró en un pacto con Adán. ¿Cómo podemos ver eso? Primeramente, por medio de las escrituras que nos dicen claramente eso. Y acá vuelvo al principio, yo decía, ¿cómo los apóstoles interpretaban estas cosas? Es muy importante que nosotros miremos eso y prestemos atención, cómo ellos lo interpretaban. Fijemos en Romanos, podemos leer 5:19. Romanos 5:19. Y Samu, puedes leer eso. Y Mauro, te puedo pedir que leas 1 Corintios 15:22. Gerard, 1 Corintios 15, 47 y 49. Miremos los textos de la Escritura, hermanos, para reconocer que la cabeza federal de este pacto de obras era Adán. ¿Se acuerdan? Dijimos que uno de los elementos era la cabeza federal. Lee, Samu. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno, los muchos serán justos. Fíjense ahí, por causa de un hombre, los muchos, dice, serán constituidos pecadores. 1 Corintios 15:22. De vuelta, fíjense, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15:47. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. El primer hombre entonces es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal. ¿De quién está hablando ahí la Escritura? Está hablando de Adán. Nosotros traemos la imagen del terrenal. ¿Cómo está esa imagen? Hoy nosotros sabemos, y no vamos a entrar a ver minuciosamente eso porque es conocido por todos aquí, de que Adán cayó. Y entonces nosotros traemos esa imagen de Adán y nacemos ¿cómo? En pecado. Entonces se dan cuenta que en el lenguaje neotestamentario nosotros podemos ver que Adán era un representante. ¿Por qué? Por todo lo que hemos leído. Así como en Adán todos mueren. ¿Se acuerdan que decíamos que el pacto de obras era universal? ¿Por qué? Nosotros ya vamos a ver enseguida cuáles eran los otros elementos que nosotros encontramos en el pacto. Pero pregunto, ¿el concepto de cabeza federal a la luz de estos textos está claro? Sí, Adán era el confederado. Pero también nosotros podemos ver en Génesis 1:28 un elemento más para reforzar esta idea del confederado. Y dijo, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El alcance de esto que está aquí en Génesis 1:28, hermanos, debe relacionarse con Génesis 2, donde Adán fue creado, colocado en el jardín y tenía el encargo de cuidarlo. Aunque la creación de Eva incluye en Génesis 1:28 cuando le dice sojuzgar la tierra, nosotros podemos decir que esa creación de Eva sirve para ayudar a Adán a realizar sus tareas. Así que la orden de llenar la tierra se les da a ambos, pero pasa primero por Adán. Aunque Eva está estrechamente involucrada en el trabajo de Adán, era una ayudante adecuada para asistir a Adán. Hermanos, podemos a través de esto ver que Adán tenía una función sacerdotal en el huerto de Edén. Se le encargó el cuidado de ese huerto. Él era un profeta, él era un sacerdote, él era un rey que tenía dominio. Y un paréntesis acá para una aplicación. Qué hermoso ver que el Señor pensó en la mujer como una ayuda para que Adán cumpla esos deberes. Realmente, hermanos, hay mucho que meditar ahí. No me quiero detener mucho en eso, pero es una aplicación muy importante que tenemos que ver. El Señor creó a la mujer como la ayuda idónea del hombre. Y eso es algo muy maravilloso de ver cómo el Señor, en su misericordia, proveyó esto a Adán
para que él pueda llevar a cabo su tarea. Pero también nosotros vemos la obligación de obediencia. Por naturaleza, Adán debía obediencia absoluta a Dios. ¿Por qué? Porque él era una criatura. Dios le creó. De forma natural, esa criatura debe someterse a aquel que le creó. Entonces, de manera natural, Adán debía una obediencia absoluta a Dios. Más allá de la ley natural escrita en su corazón, nosotros también podemos ver otro elemento. Dios le dio una ley positiva. Acá quiero hacer el ejercicio para ver si todos comprendimos la primera parte de este estudio. ¿Quién me puede decir dónde se ve esa ley positiva en Génesis de los textos que acabamos de leer? De los textos leídos, incluso hay algunos que no hemos leído que también son una ley positiva. Recuerden el concepto de ley positiva era, esa es una ley positiva, le dio un mandato explícito. Pero otra ley positiva, no comerás del fruto. ¿Cómo? No, por eso digo, de los que se leyó y de los que no se leyó. Una de las cosas que nosotros podemos decir es que el mandato exclusivo de todos los árboles podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres morirás. Claramente, ¿es una ley positiva? ¿Se dan cuenta que estamos encontrando unos elementos claros para decir que en Edén había un pacto de obras? Correcto. Correcto. La distinción que hay que hacer sobre lo que estás mencionando, mi hermana, es esta. Una de esas leyes claramente no está vigente más. ¿Por qué? Hoy ya no tenemos ese árbol en medio nuestro. ¿Correcto? Entonces, ¿es una ley positiva el hecho de los mandatos específicos que Dios le dio al hombre? Sí, pero algunas de esas leyes positivas, recuerden que nosotros habíamos visto que tienen una vigencia temporal. Entonces, en este caso, la ley que menciona el hermano es una ley positiva. Es una ley positiva porque es una ley temporal. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos claros? Hermanos, hagan preguntas. Sí. ¿Qué no te quedó claro, mi hermano? Sí. Sí. Hay una palabra que no estás teniendo en cuenta de ese texto que estás diciendo. Es cuando Noé, y vamos a llegar a ese pacto, desciende después del diluvio. ¿Qué mandato se le da? Ya no van a ver que hay un sojuzgat la tierra. Habíamos dicho que Adán era un rey, que tenía un espacio de dominio. Adán recibió ese mandato exclusivamente del Señor. ¿Pero Adán mantuvo eso? No, se perdió. Y cuando lleguemos, mi hermana, al pacto con Noé, vamos a ver que eso ya no estaba vigente. Por eso digo, es... Uh-huh. Sí. Uh-huh. ¿Por qué no sería una ley positiva? Por eso, sería bueno que argumentes de dónde viene esa posición de que eso no es una ley positiva, porque ahí hay una revelación especial. Sojuzguen la tierra y multiplíquense. Y si la ley positiva se da a partir de una revelación, eso no era algo natural en Adán. No estaba de forma natural en su corazón. Era algo que Dios le reveló. De hecho, la multiplicación y dominio es parte de la ley positiva. ¿Por qué? Porque Dios le revela eso a Adán. ¿Me explico? No necesariamente que no se iba a multiplicar, sino que él tenía la obligación de sojuzgar. Y realmente no te sabría responder si no se iba a multiplicar, pero hubo una revelación clara de Dios. Sí. Uh-huh. De hecho, esa es una pregunta muy importante, porque antes de caer, ¿se multiplicaron o no? No. Exactamente. Podemos decir que es una cuestión de la providencia del Señor. El Señor había establecido así.
Él iba a estar cumpliendo el pacto de obras, ¿verdad? ¿Sí? Pero el punto es, la ley positiva es una ley que se da a partir de una revelación. Eso es lo más importante, mi hermano. Entonces, esa revelación, sí, ya voy, Samu, esa revelación fue claramente dada por el Señor a Adán, expresamente. Entonces, si nosotros miramos que esta ley fue dada expresamente a Adán, entonces es una ley positiva requerida en el pacto de obras. Positiva. Entonces, si él dejaba el árbol donde estaba, pero no se utilizaba, iba a caer el pacto de obras. Esa parte es la que no comprendo mucho de tu... Primero, Samu, sí. Yo entiendo es que sigue siendo una ley positiva porque fue creado el Señor y aparte es por un periodo de tiempo determinado. Sí. Yo entiendo es que quizás no está vinculado al, por así decirlo, al pacto de obras, pero sigue siendo una ley positiva. Sí, esa es la parte que yo no comprendo muy bien de la pregunta, el no estar vinculado al pacto de obras. ¿Por qué no estaría vinculado? Porque el Señor dio expresamente este mandato, ¿dónde? En Edén, a Adán. Entonces, es parte de la ley positiva revelada a Adán. El Señor le reveló claramente a Adán la multiplicación y el dominio de Génesis 1:28, es parte de una ley positiva para que Adán entienda que él era un rey. Está vinculado porque se dio en ese lapso de tiempo. Igual iba a continuar del pacto si no obedecía. Forma parte, sí, del pacto de obras, pero el hecho de que se dio en ese tiempo nada más. Ok, tengo dificultad para entender esa parte. Lo que quiero antes de darle paso a Mauro es definir esto. Es una ley positiva. Eso está claro. Ok, porque yo entendía que vos decías que no era una ley positiva. Lo que pasa es que la definición de pacto dice, es un acuerdo consentido entre dos partes, Ujú. que tiene una condición. Sí, Si no se cumple esa condición, tiene una sanción. Sí. Si se cumple esa condición, tiene una promesa. sí, La ley positiva es la condición en el pacto. sí. ¿Cuál es la ley positiva del pacto de obras? Ok, voy entendiendo. ¿No vas a consumir Voy este entendiendo. árbol o es Entiendo. multiplícate? Porque Entiendo. si no te multiplicas, te voy a quitar. Ahora sí entiendo. Eso es. ¿Qué pasaría si el Señor quería? Realmente hay algo que yo no dije que era muy importante en la introducción. Y es esto. Hermanos, hay cosas que a la par que vamos a ir mirando este pacto, no vamos a poder responder. ¿Qué hubiese pasado si Dios si Dios quiso por alguna razón probar a Adán por medio de esa ley positiva? Sí. Yo no puedo responder eso porque la Biblia no enseña eso. No dice, pero esta es la pregunta. Hiciste un buen razonamiento y ahí entendí. Si la ley positiva es multiplicación y dominio y Adán lo cumplía, perfecto, porque nosotros ya sabemos que por dónde se dio la prueba, por medio de no comer del fruto. Pero ¿qué pasa? Si todos afirmamos acá que es una ley positiva, entonces, ¿qué pasaría si Dios hubiese querido probar a Adán por medio de esta ley de multiplicación y dominio? Yo no sabría responder, sinceramente. ¿Cómo hubiese sido? Adán no iba a reproducirse. No sé cómo responder, sinceramente. Sí, mi hermano. Perdón, antes que Mauro, vos me ibas a decir algo. Ahí entendí súper bien. Exacto, exacto. Y nosotros ya sabemos que la caída se dio por medio de comer del fruto. Pero lo más importante es la multiplicación y dominio era parte de la ley positiva. No podemos responder cómo hubiese sido si el Señor le placía probar a Adán por medio de esa ley positiva. Realmente en mi cabeza se embota si pienso de esa manera. Antes de Gerard, Lucas. Sí, dos cosas. Y creo que cada pacto puede tener más de una ley positiva. Este por un lado. Por otro lado, yo entiendo que el hecho de no sojuzgar la tierra y el hecho de no multiplicarse es claramente pecado, porque en el Nuevo Testamento nosotros tenemos que Pablo dice, el que no provee para su casa es peor que un incrédulo, por ejemplo. Y nosotros tenemos una escena del Antiguo Testamento donde todavía no venía Mesías y Onán se niega a darle descendencia a la mujer de su hermano. Y eso le fue contado como pecado. Sí. Igual yo no querría entrar mucho en eso, porque vamos a desbloquear un tema que vamos a debatir acá toda la tarde y es si eso sigue vigente y vamos a desviarnos a nuestro punto. Por eso les quiero decir, antes de darle paso a Gerard, que hay cosas que tratemos de enfocarnos en lo que enseña esto, porque nuestra mente, al estudiar teología del pacto, tiene la tendencia a empezar a irse y debemos de traer. Yo entiendo tu punto y me parece genial debatir eso, pero hoy vamos a debatir todo un tema que yo sé que se debate también en este punto. Pero estoy de acuerdo contigo en que hay más de una ley positiva. Gerard. Para mencionar nomás, algunos comentaristas hacen una distinción entre un aspecto más general y un aspecto más particular en Génesis
1 y 2. Ujú. Porque cuando leemos de corrido, Sí, el 2 pareciera ser que repite la exacto, narrativa. exacto. La pregunta es ¿por qué? Si se fijan, el mandato de fructificar y multiplicar está, digamos, ligado a la primera narración. Y luego empiezan de nuevo a repetirse. Entonces, lo que argumentan algunos es que la primera parte De una forma general. general Sí, y luego de forma específica. reduce al Edén, y ahí se aplicaría directamente la cuestión del árbol como una ley positiva factual. Exacto. Por eso el énfasis en el árbol en el 17 y no en el 28 del 1, que sería más Exacto. general. Entonces, ahí Esa aclaración es muy importante. Gracias, Gerard. El relato del capítulo 1 es un relato general y el relato del capítulo 2 es un relato específico. Vuelvo al tema y vuelvo al punto. No es que nos salimos, pero para llevar de vuelta a nuestras mentes. La primera ley positiva entonces que nosotros vemos es multiplicación y dominio. En segundo lugar, ¿cuál sería la otra ley positiva que ustedes pueden ver ahí, en ese relato que acabamos de leer? Edén era un templo. Habíamos leído que en Ezequiel el sacerdote tenía que servir y guardar. ¿Y qué decía más ahí? Que el extraño que se acercare morirá. Entonces, el siguiente o la siguiente ley positiva era proteger la pureza del jardín. Génesis 2:15. Adán debía proteger la pureza del jardín. Y en tercer punto, que es el más importante, porque por ahí vino la prueba, es la prohibición de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces nosotros podemos ver estas leyes positivas claramente y remarco la prohibición de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque la prueba vino por esa ley positiva. Nosotros ya conocemos la historia de que se presentó la serpiente y dijo, con que de todos los árboles ustedes no pueden comer. ¿Era ese el mandato que dio el Señor? No, ese no era el mandato. Y Eva respondió de forma correcta. No, nosotros podemos comer de todos los árboles, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el árbol? Porque eso probaba la voluntad del hombre. No había algo especial en ese fruto, hermanos, sino que Dios le plació probar al hombre por medio de la prohibición de ese árbol. Lo que esto buscaba es responder a la pregunta, ¿obedecerá el hombre a Dios simplemente por obedecer a Dios? Recuerden, Adán estaba en un estado de inocencia, de perfección. Entonces Dios prueba al hombre en este estado. Para resumir, entonces, las leyes del pacto de obras se derivan en parte de la constitución natural de Adán y de la ley moral a la que estaba sujeto, pero más específicamente de leyes positivas impuestas por Dios. Estas leyes obligaban a Adán positivamente a servir y a vigilar en el jardín. Pero negativamente, ¿qué hacía? Le prohibía no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán, como sacerdote, profeta y rey del Edén, debía comenzar su dominio universal en un reino específico bajo una ley específica de obediencia. Esto es muy importante, hermanos. Adán debía guardar el santuario divino sosteniendo la palabra de Dios, y para probar su obediente protección del jardín se le prohibió comer de este árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cómo terminó esto? Adán cayó, fracasó. Pero también nosotros podemos ver otro elemento en este pacto. ¿Qué elemento nos falta en este pacto? La promesa. Exacto. Génesis 2:9. ¿Puede leer, René, por favor? Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Fíjense, hermanos, que ese árbol estaba ahí como una promesa. Fíjense lo que dice Gerardus Voss sobre este árbol. El árbol se asociaba con lo superior, lo inmutable, la vida eterna que debía asegurarse mediante la obediencia a lo largo de su probación. Nosotros podemos ver otro elemento como la promesa, mirando ese árbol de la vida que estaba ahí en medio del huerto. Pregunto, ¿el Señor le prohibió a Adán comer de ese árbol? No, no le prohibió comer de ese árbol. Y a partir de acá, hermanos, nuestra mente se empieza a embotar con preguntas. ¿Por qué fue así? ¿Por qué fue así? Hermanos, no sé.
La respuesta más clara que yo le puedo dar a la pregunta, ¿por qué Adán tomó del árbol que se le prohibió y no tomó del árbol de la vida? De entrada les digo, hermanos, no sé. Deuteronomio 29:29. El Señor, las cosas que quiere revelarnos, las reveló y nos dejó escrito para nosotros y para nuestros hijos. Pero las cosas secretas pertenecen a Dios. Y esa pregunta es a lo que nosotros no vamos a poder responder. Pero sí, hermanos, podemos contemplar ese escenario como un escenario catastrófico, teniendo Adán la posibilidad de obedecer a Dios, siendo él perfecto, siendo él un sacerdote, siendo él un profeta, siendo él un rey, con habilidad para no pecar, él cayó. Hermanos, solamente una aplicación muy importante. Realmente el pecado es tremendo y terrible. Aún a lo mejor de la creación, no podemos coquetear con el pecado. Sí, perdón. Explico otra vez sin problema. El árbol de la vida que estaba en medio del huerto prometía vida eterna a Adán, perdón. Ese árbol es la promesa que nosotros podemos ver ahí. Y eso es lo que dice acá Gerardus Voss. El árbol se asociaba con lo superior, lo inmutable, la vida eterna que debía asegurarse mediante la obediencia a lo largo de su probación. Apocalipsis 2:7, nosotros podemos ver de vuelta que este árbol está ahí. ¿Alguien puede leer Apocalipsis 2:7 rápidamente? Fíjense, hermanos, de vuelta aparece ese árbol ahí. Y es una promesa a aquel que venza y que persevere. La pregunta es, ¿quién es aquel que vence? Nuestra fe, Cristo. Pero también nosotros podemos ver en Apocalipsis 22, y lo pueden anotar y leer después, que Dios habita con su pueblo y eso se equipara a la vida eterna. Génesis 3:22 al 24 vamos a leer, hermanos. Génesis 3:22 al 24. Alguien que pueda leer bien fuerte, por favor. Dios, he aquí el hombre como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Fíjense, hermanos, esa expresión, no sea que se alargue su mano y tome. La comparación de Pablo entre Adán y Cristo en Romanos 5 indica que si Adán hubiera sido obediente, el resultado de su obediencia habría sido en cierto modo el mismo que la obediencia de Cristo. La invencible justicia de aquellos a quienes él representaba. Cuando yo estaba estudiando esto, hermanos, me detuve un momento a pensar y fue inevitable hacer esta conexión. Yo les quiero decir, cuando ustedes ven que Dios expulsa al hombre de Edén y pone querubines revoloteando espadas para que el hombre no se acerque, yo quiero que miren eso no como un acto cruel de Dios, como diciendo el hombre es desechado. Hermanos, es una obra de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba si Adán comía ese árbol? Exacto. Él no iba a poder recibir el perdón redentor. Pero no solamente eso fue la conexión que hice. Miren nuestra eclesiología, hermanos. Qué belleza de la palabra del Señor. ¿Qué hacemos con un hombre o con una mujer que es un pecador impenitente que está en medio de nosotros cuando nosotros ejecutamos Mateo 18? ¿Qué hacemos? Lo entregamos a Satanás, los expulsamos. Pero, ¿por qué ustedes se comportan así con las personas? Es una obra de misericordia. Pablo dice, para destrucción del cuerpo y salvación del alma. Fíjense esa conexión eclesiológica muy importante a la luz de la teología del pacto. De la misma manera que el Señor expulsó al hombre de Edén para poder guardarlo y así que él pueda acceder al perdón redentivo. Hoy, la iglesia del Señor, cuando declara a un pecador impenitente, lo que está haciendo es misericordiosamente expulsarlo de la congregación para que si verdaderamente es un creyente, él pueda ser salvado de vuelta de ese estado en el que se encuentra, pueda ser reconciliado con Cristo. Díganme si eso no es una
tremenda conexión a la luz de la teología del pacto de cómo nosotros en nuestra eclesiología bautista particular aplicamos eso. Realmente, hermanos, es hermoso ver esa conexión. Pero también nosotros podemos decir que este pacto con Adán era sin piedad. Como la vida eterna en un cosmos consumado y consagrado está en la mira de este pacto, no hubo la menor misericordia para Adán. Debía obedecer perfecta, personal y perpetuamente. Esto, hermanos, queda claro no solo por lo que nosotros vemos que fue catastrófico ante los ojos del Señor, sino por lo que le costó a Cristo ganar la vida eterna para su pueblo. También en el hecho de que la primera violación del pacto hizo recaer sus maldiciones sobre Adán y sobre toda su posteridad. Escuchen lo que dice sobre esto Sam Renningham. Así, cuando la Escritura usa el árbol de la vida como símbolo fundacional de la vida celestial eterna, cuando las Escrituras hablan de una gloria que Adán no alcanzó, cuando las Escrituras contrastan la eternidad relativa a Adán y a Cristo en Romanos 5, y cuando Adán es desterrado de la vida eterna en Génesis 3, podemos concluir con amplios datos bíblicos que la vida eterna confirmada en justicia fue puesta delante de Adán. Y debido a que tal recompensa solo podría obtenerse en una condescendencia voluntaria de Dios, se trata de una relación de pacto. Solamente puede ser un pacto por medio de una condescendencia voluntaria de parte de Dios. Y a través de ver todos estos elementos que nosotros miramos en las Escrituras, podemos concluir que verdaderamente un pacto. ¿Había una cabeza federal? Sí. ¿Había una ley positiva? Sí. El Edén era un templo en donde Adán tenía explícitamente que servir, ministrar, guardar. Sí. Adán era entonces un sacerdote, era un profeta, era un rey. Y él fracasó, hermano. Dios hizo un pacto con Adán. Cuando se considera los tratos de Dios con Adán, más allá de lo que era natural para él, está claro que Dios hizo un pacto de obras con Adán. A Adán se le colocó en un reino definido, se le nombró cabeza federal, se le dio una ley de obediencia, se le prometió una recompensa al cumplirla y se le amenazó con una maldición. Génesis 2:17, ¿alguien puede leer, por favor? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Fíjense, hermanos, el día que de él comieres, ciertamente morirá. Yo quiero que miremos en nuestra confesión el capítulo 19 y el párrafo 1. Alguien que tenga la confesión a mano puede leer, por favor. Todo el poder y capacidad para guardarnos. Fíjense, hermanos, que una de las cosas que a nosotros se nos acusa es que en la edición que se hizo en la confesión, en la segunda confesión, ustedes van a ver que no está la palabra pacto de obras, como sí van a encontrar en el capítulo 7 y el párrafo 2 de Westminster. Ahí menciona explícitamente un pacto de obras. Eso, hermanos, en ningún caso quiere decir que nosotros negamos el pacto de obras, sino que fue simplemente una cuestión de edición. Y de hecho, quien editó la confesión, que fue Cox, de Maya Cox, sostenía el pacto de obras. No obstante, al leer nosotros el capítulo 19 y el párrafo 1, por medio de esa ley de obediencia universal que menciona ahí, escrita en el corazón, y un precepto en particular, claramente la confesión está haciendo alusión a un pacto de obras, aunque no use explícitamente la palabra pacto de obras. Nosotros estudiamos todos los elementos del pacto y nosotros podemos ver que esos elementos están ahí en el texto, solamente que la palabra pacto de obras, la confesión no lo utiliza en ese capítulo, a diferencia de Westminster, que sí lo utiliza. Solamente una aclaración de vuelta para confirmar que nosotros, los bautistas particulares, vemos que hay un pacto de obras en Edén. Por medio de todo esto que nosotros estudiamos y confirmamos con lo que dice nuestra confesión, afirmamos tal cosa. La obediencia probada es otro punto que quiero hablarles. Así como Jesús fue tentado en el desierto, también Adán fue tentado. Él estaba llamado a mantener puro el santuario de Dios y defender la palabra de Dios, sus mandamientos. Eva fue seducida por la serpiente y Adán escuchó la voz de su esposa. No ejerció el dominio sobre el reino que le había sido pactado, no obedeció la ley que le había sido impuesta, y así las sanciones del pacto se activaron plenamente contra él y su pecado. Fue imputado federalmente, eso quiere decir como representante a toda su
posteridad. Por medio de su desobediencia, Adán activó las sanciones del pacto de obras. Y esas sanciones del pacto de obras están hoy vigentes a toda su posteridad. Pero fíjense el resultado de la ruptura de este pacto. La muerte, una muerte espiritual, una muerte que causó una separación. No es que una parte de Adán murió, como algunos que sostienen la visión tricotómica de que el hombre es cuerpo, alma y espíritu, sostienen, sino que espiritualmente Adán murió. El hombre es dicotómico, él está compuesto de cuerpo y espíritu. Alma o espíritu es una misma palabra. Adán murió, hermanos. Ese es el resultado de la ruptura de este pacto. Él murió espiritualmente. Y esto lo vemos cuando observamos el comportamiento que tiene Adán después de pecar. ¿Qué hace él? Al ser él un sacerdote que debía de cuidar y ministrar y servir en el tabernáculo, él ahora huye de la presencia del Señor. Él se esconde, se oculta de Dios. Tiene una imagen ahora estropeada. Y el Señor dice en Génesis 3, 22, 23, entonces el Señor dijo, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios le echó del huerto de Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomada. Hermanos, en ningún caso podemos decir que Dios conoce el mal de forma experiencial. Entonces la pregunta es, ¿cómo entonces debemos comprender ese versículo que dice Dios, Él ahora es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal? Esto es importante entenderlo así. Para el hombre caído, ahora ya Dios no es el juez de lo bueno y de lo malo. ¿Quién es el juez del hombre caído entre lo bueno y lo malo? El mismo hombre. Él es su propio Dios. Y en ese sentido, ese texto lo que está queriendo decir es, no que Dios conozca experiencialmente el mal porque tal cosa no puede ocurrir, Dios es santo, sino que el hombre ahora no tiene en cuenta a Dios para juzgar entre lo bueno y lo malo. Él es su propio Dios. Él es su propio juez. Y lo que a Él le parece bueno es lo que según Él lo juzga, así es. Entonces, no solamente que se convirtió en su propio Dios y juez de lo bueno y lo malo, sino que ahora se convirtieron en hijos del diablo, la semilla de Satanás. El hombre en un sentido, al caer, al pecar, se alió con Satanás. El Dios de este mundo es el príncipe y el poder del aire. Fíjense, Juan 8:44, pueden tomar nota. El Señor Jesús le dice a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Así que el hombre, no solamente que se convirtió en su propio Dios, sino que también se alió con Satanás, ahora son hijos del diablo. Y también podemos ver esto en el pecado que comete Caín con Abel. Primera de Juan 3:8 nos dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Y el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Mateo 3:7 también dice, pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían a él para el bautismo, les dijo, camadas de víboras o generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Fíjense cómo se refería Juan a ellos, camadas de serpientes, generación de víboras. Hasta acá, hermanos, entonces nosotros podemos ver los resultados catastróficos de la caída. Dañó totalmente aquella imagen que era buena, perfecta, pura. El hombre como un sacerdote ministrando en la presencia de Dios, ahora estaba totalmente estropeado y se convirtió en hijo del diablo. En 1 Timoteo nosotros podemos ver que Pablo le dice a Timoteo que predique con paciencia para que así quizás Dios le conceda a estos hombres impíos que se arrepientan y escapen del lazo de Satanás en quien se encuentran cautivos a voluntad de él. Pero quiero mirar en último lugar la abrogación del pacto de obras. La abrogación del pacto de obras. El incumplimiento del pacto por parte de Adán, dijimos que activó ¿qué cosa? Las sanciones o las maldiciones del pacto. Los expulsó del templo, de la presencia de Dios y lo condenó a muerte. Esto entonces, hermanos, significa que el pacto sigue vigente en la actualidad
en el sentido de que su maldición sigue aplicándose a todos o a toda la descendencia de Adán. Pero ojo con esto, el pacto no sigue vigente en el sentido de prometer la vida a quienes obedezcan sus mandamientos. ¿Por qué creen que esto es así? Porque hoy ya no hay leyes positivas para ser cumplidas. Esas leyes positivas que fueron dadas a Adán, hoy ya no tenemos un árbol en medio de nosotros. Es mucho más que la ley moral en ese sentido. Y sin más Edén ni árboles sacramentales, no hay más mandamientos positivos que obedecer. Además, el pacto de obras fue hecho con una cabeza federal, Adán, no con sus descendientes. Por lo tanto, la promesa del pacto de obras está permanentemente cerrada y abrogada. Repito, hermanos, el pacto de obras en cuanto a prometer la vida a quienes obedezcan está totalmente cerrado y totalmente abrogado. Adán, por medio de su desobediencia, lo que hizo fue activar las maldiciones. Recuerden que dijimos que en el reino de la creación es universal, es con toda la posteridad de Adán, con toda su descendencia. Entonces, en ese sentido, las maldiciones de ese pacto hoy siguen vigentes, pero ya no pueden ser cumplidas. Escuchen lo que dice Sam Renihan sobre esto. Volver por el camino del pacto de obras después de la caída no conduce al cielo, sino al Edén, una ruina maldita. Cuanto más intentes entrar, más te despedazarán los querubines. Es un camino imposible a la vida, no solo por la propia incapacidad del hombre caído para cumplir sus requisitos, y no solo por el propio demérito del hombre caído, sino también por la exclusión activa e intencionada de Dios de todos y cada uno de los que intentan seguir sus caminos. Hermanos, el pacto de obras ya no está vigente en cuanto a su cumplimiento. Solamente la maldición de ese pacto es lo que hoy sí está vigente. Dicho esto, la abrogación del pacto de obras y de sus preceptos positivos no afecta en modo alguno a la autoridad permanente de la ley moral. Y acá empezamos a ver la primera distinción. Dicho esto, la abrogación del pacto de obras y de sus preceptos positivos no afecta en modo alguno a la autoridad permanente de la ley moral. La ley moral precede y trasciende al pacto de obras. ¿Por qué? Porque fue dada de forma natural a Adán. Nehemiah Cox lo expresó bien. La ley de la creación obliga cuando se rompe el pacto de la creación. Como dicen las confesiones, esa ley permanece como regla de vida para toda la humanidad. Déjenme leerle esto por último que dice Sam Renihan, muy importante. El cumplimiento de la ley moral independientemente del pacto de obras no conlleva ninguna promesa, porque la obligación de obedecer es parte de la relación creador-criatura, pero la recompensa no lo es. Una recompensa puede no ser debida por naturaleza por la obediencia a la ley moral, pero una maldición por la desobediencia sí lo es. Por tanto, no hay esperanza de vida eterna a través de la obediencia a la ley, ya sea a través del pacto de obras roto o a través de la simple obediencia a la ley moral. Hermanos, en conclusión, el pacto de obras de Dios delegó el dominio sobre el Edén a Adán mediante un pacto. ¿Y qué hizo Adán? Tenía que guardarlo, tenía que proteger, tenía que servir a Dios. Y por medio de una prueba, él desobedeció y él cayó. Pero no tenemos que dejar de ver ese pacto, al ver lo escandaloso de la caída, como una obra de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no le debía nada a la criatura. Sin embargo, decidió condescender con Adán, entrar en pacto con él y llevarle a un estado mejor del que le había creado. ¿Por qué cayó el hombre? No lo sabemos. Pero lo que podemos ver es que aun cuando en este pacto no hubo piedad con Adán en cuanto a la prueba que fue sometido, no había una segunda posibilidad porque era una sola y tenía que ser perfecta y perpetua. No podemos dejar de ver la misericordia de Dios. ¿Por qué Él tendría que darle algo mejor a sus criaturas? Él condescendió de manera voluntaria. Y realmente en eso también podemos ver, en este pacto de obras podemos ver la misericordia de Dios. El pacto de obras fue diseñado para llevar la creación a la consumación. El Edén se extendería hasta que no hubiera distinción
entre el templo de la presencia de Dios y el cosmos. La creación se habría llenado de una semilla santa y justa, trabajando para la gloria de Dios en un crescendo de progreso y alabanza. El pacto de obras, por lo tanto, estableció y gobernó el reino de la creación. Y debido a que Adán rompió el pacto de obras, toda la creación permanece gobernada y por lo tanto maldecida por el pacto de obras. Esto dice Sam Brannigan. Aplicaciones, hermanos, acerca de esto que acabamos de ver, el pacto de obras. Quiero que pienses en esto. El problema del hombre que vive sin Dios no es como la psicología lo quiere interpretar por un asunto conductual. Es un asunto relacional. ¿Quién es la cabeza federal de los hombres que están sin Dios? Es Adán. ¿Por qué? Porque en ese lugar Adán representaba lo mejor de la creación. Y Adán falló. Y por medio de eso activó las maldiciones del pacto. Y todos los hombres, absolutamente todos los hombres que hoy están sin Cristo, están bajo esta maldición. Y la única forma de pasar del pacto de obras al pacto de gracia es por medio de Cristo. Lo cual nos lleva a nosotros a pensar en lo siguiente. Debemos de predicar el Evangelio. Debemos de llamarle al arrepentimiento a los hombres. Debemos de explicarles su condición. Esta maldición está vigente. Esto tiene que llevarnos a predicar, no sé si con desesperación, hermanos, porque a veces siento que nosotros vivimos en este mundo de forma muy natural, no pensando, no considerando esas cosas, por el mismo trajín que tenemos día a día. Pero sería bueno que consideremos a nuestros familiares, sería bueno que consideremos a quizás algunos conocidos que tenemos que hoy están sin Cristo y se encuentran bajo esta maldición del pacto de obras y necesitan poder ser salvados por la gracia del Señor. ¿Alguna pregunta hasta ahí?